Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos, repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es León, y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta para que puedas seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos 3 veces a la semana. Empecemos. El caso de Therese Rose van der Heyden-Walsh. Frances Walsh y Merle van der Heyden se conocieron en Fort Meade, Maryland, en 1979. Aunque las primeras etapas de su historia juntos pueden leerse como un romance, pronto quedó claro para todos los implicados en sus vidas que no estaban destinados a estar juntos. Ambos estaban asignados a las unidades de inteligencia del Ejército de Estados Unidos en Fort Meade, donde Frances tenía el rango de mayor y Merle estaba destinada allí como primer teniente. Frances, que había estado casado durante 10 años, acababa de obtener la sentencia de divorcio y se sentía bastante solo. Por eso no tuvo reparos en dejarse atrapar por el amor nuevamente. Tras conocerse e iniciar un romance que se mantuvo durante aproximadamente un año, los dos se casaron en septiembre de 1980 en la capilla de la base. Hubo pocos asistentes a esa boda. Merle decidió dejar el ejército un par de años más tarde, pues se había aburrido de las tareas administrativas que le asignaban. Como la mujer se había formado en contrainteligencia, le parecía que el trabajo de escritorio no representaba ningún desafío para su intelecto. Su esposo refirió que ella estaba entrenada en contrainteligencia, documentación y análisis. La describió como alguien inteligente, pero no como el promedio, sino realmente muy inteligente. Frances, en cambio, decidió permanecer dentro del ejército y poco tiempo después lo asignaron a una instalación militar en Huntsville, Alabama. En ese entonces, la pareja se mudó al estado donde eran requeridos los servicios de Frances. Therese Rose van der Heyden-Walsh nació 4 años después de la boda de sus padres, el 4 de julio de 1984. Y aunque la pareja estaba feliz por tener a una niña que criar, las cosas en casa no iban nada bien. En ese entonces, el matrimonio de Frances y Merle estaba haciendo aguas y a punto de hundirse. Tener que criar a una bebé con todas las responsabilidades que eso implica no contribuyó a suavizar las tensiones, sino que las exacerbó a juicio de Frances. En 1985, Frances recibió órdenes de reubicación, esta vez en Hawái. Él lo vio como una oportunidad para empezar de nuevo como pareja, en un lugar que muchos ven como un paraíso tropical. Sin embargo, sus problemas eran tan pronunciados allí como lo fueron siempre en el territorio continental de Estados Unidos, si no más. El hecho de estar aislados de casi todos sus amigos y familiares seguía pesando en la pareja y seguían descargando sus frustraciones el uno en el otro, aunque Merle era la más irascible de los dos. La relación entre Frances y Merle llegó a un punto de ruptura en mayo de 1987, cuando Frances decidió irse de su casa. Como ya había dormido en su auto durante los últimos meses, esta decisión fue fácil, logísticamente hablando, pero marcó el final permanente de su matrimonio. Se separaron en mayo de 1987. Para diciembre, Merle acusó a Frances de abusar sexualmente de su hija. Más tarde, ese mismo mes, madre e hija
hicieron un breve viaje no programado al continente. Francis recordó que el día de Navidad fue a la casa de su exesposa en Coapa Isle llevando regalos para Therese, pero no estaban allí. El hombre solicitó el divorcio en enero de 1988 y durante la batalla por la custodia de la menor, Merle afirmó esta vez ante el tribunal que Therese sufría abusos sexuales por parte de Francis, aunque no había ninguna prueba que respaldara las acusaciones. En el amargo mundo en el que las parejas separan sus vidas, Francis soportó pruebas humillantes para poder librarse de los cargos de abuso. También se escucharon las opiniones expertas de un psicólogo y un trabajador social que le hicieron varias entrevistas a la niña y determinaron que no había sido abusada. Pero la sorpresa fue el testimonio del psicólogo contratado por su exmujer, quien contradijo todo lo señalado por su propia cliente. El especialista concluyó que, en lugar de abuso, Therese sufría del síndrome de alineación de los padres, una forma de lavado de cerebro en la que un niño llega a creer que uno de los padres es malo y el otro es bueno. En 1989 se dio la sentencia de divorcio y además Francis obtuvo la custodia de su hija. Respecto al basamento de su decisión, la jueza del Tribunal de Familia, Frances Wong, señaló que Merle era totalmente imprevisible y que además demostraba un flagrante desprecio por las necesidades de la niña. También consideró que si Merle tenía la custodia, lo más probable era que se llevara a Therese lejos de Francis y no la devolviera nunca más. Por esa razón, la jueza no permitió visitas sin supervisión y ordenó a Merle que se sometiera a una evaluación psiquiátrica. Un día después de la sentencia de divorcio, Merle salió de Hawái rumbo a tierra firme en Estados Unidos. En ese momento, le dio a Therese una muñeca Barbie, en cuyo trasero anotó su número de teléfono y las palabras «llamar por cobrar». Después del divorcio, Francis comenzó a salir con Janice Anderson y durante una cita, Merle apareció y comenzó a gritar a la pareja. Ella y Francis hablaron durante unos minutos, mientras Janice se quedaba en el auto de Francis. De pronto, Merle entró en el auto, le gritó obscenidades e intentó atacarla con una pistola eléctrica. Afortunadamente, la batería de la pistola paralizante estaba baja, por lo que Janice no resultó herida. Sin embargo, Merle arrancó el cable del distribuidor del vehículo, inutilizándolo por completo. Francis y Janice se casaron y ella siempre estuvo dispuesta a darle cariño a la pequeña Therese. En una ocasión en la que fue entrevistada, Janice recordó el día en que llegó Therese a vivir con ellos. Dijo que la niña parecía una refugiada, porque su madre le había cogido el pelo y se lo había cortado hasta el cuero cabelludo en algunos lugares. Decididos a darle a la niña la calidad de vida que merecía, pusieron a Therese en terapia y trataron de darle una vida normal. Escuela primaria, mascotas, fiestas de cumpleaños, un divertido programa de verano y casi nunca perdían de vista a Therese. Fue efectivo el entorno de vida feliz que crearon para la niña. Aunque al principio era tímida y callada, pronto floreció en su nuevo hogar. Durante el año 1990, Merle llamaba por teléfono a Therese con regularidad, pero no se le permitió visitar a la niña sin supervisión. Francis creía que Merle saldría por fin de sus vidas, pero todo cambió el 22 de junio de 1990. A lo largo de la semana anterior, Therese había participado en diversas actividades en la guardería como parte del programa Summer Fun, o Verano Divertido, de la Asociación Cristiana de Mujeres Jóvenes, una organización sin fines de lucro con un enfoque en empoderamiento, liderazgo y derechos de las mujeres, jóvenes y niñas en más de 100 países. La pequeña disfrutaba de las actividades y ya había empezado a prepararse para ir a una clase de natación esa tarde. Sin embargo, antes hubo un pequeño receso para ella y los demás niños del programa. Mientras Therese jugaba con los otros niños durante el recreo,
Un miembro del personal se fijó en una mujer cerca del recinto escolar que llamaba la atención, porque llevaba lentes de sol oscuros y un sombrero grande y flexible. Este profesor tomó nota mentalmente de la mujer, pero por el momento no tenía motivos para pensar que algo fuera inadecuado. El recreo llegó a su fin alrededor del mediodía de ese viernes y los alumnos empezaron a amontonarse en el aula. La maestra no tardó en darse cuenta de que la niña de 5 años no había regresado a su salón. Mientras intentaba averiguar a dónde había ido Thérèse, otra empleada de la guardería aseguró que la misteriosa mujer la había agarrado de la mano y se había escapado con ella. Se la llevó fuera del edificio y luego la introdujo en una camioneta gris que estaba estacionada cerca. Todo el mundo tenía claro que la niña había sido secuestrada y que la mujer misteriosa había llevado a cabo un plan bien elaborado para llevarse a Thérèse. Cuando el propietario de la guardería llamó a Francis, este estaba seguro de que la mujer era Meryl. Pronto se emitió una orden de arresto contra ella. En los días y las semanas siguientes, Francis y Janice, padre y madrastra de Thérèse, respectivamente, buscaron a la niña y a Meryl por toda la zona. Además, ellos y otros amigos vigilaron a los viajeros que salían de los muelles y aeropuertos cercanos. Lamentablemente, no pudieron hallar ningún rastro de la madre ni de la hija, ya que ambas parecían haber desaparecido en el aire tras huir de la guardería ese viernes por la tarde. El 4 de julio, el sexto cumpleaños de Thérèse llegó y pasó, y no se produjo ningún contacto. La policía de Honolulu emitió una orden de arresto contra Meryl van der Heyden el 26 de julio de 1990, tras no poder contactar con ella en el territorio continental de Estados Unidos. La acusaron de interferencia de custodia en primer grado. Aproximadamente una semana después se les unió el FBI, que emitió su propia orden de arresto el 2 de agosto. Cuando los agentes federales se sumaron al seguimiento del caso, Francis y sus seres queridos esperaban que Meryl fuera localizada en poco tiempo. No creían que la mujer pudiera eludir a las autoridades para siempre. Pero su esperanza fue disminuyendo con cada día, semana y mes que Thérèse continuaba desaparecida. Francis no tardó en enterarse de que Meryl tal vez fue ayudada en su huida por los Niños del Subsuelo, una organización un tanto bizarra encabezada por Faye Jagger. Las autoridades creen que este grupo puede haber dado a Meryl documentos de identidad falsos para ella y Thérèse. El grupo ayuda a los padres y a sus hijos que quieren desaparecer debido a supuestos abusos y otros motivos. Según relataron los periodistas del Honolulu Advertiser, el primer año después del secuestro de Thérèse, su padre Francis contrató a un investigador privado que encontró varias pistas sobre el paradero de Meryl. En primer lugar, este investigador privado encontró un posible vínculo con Colorado Springs, en la parte continental de Estados Unidos, pero se creyó que se trataba de una posible estafa a la asistencia social, con alguien que utilizaba el número de la seguridad social de Meryl para reclamar beneficios para sí mismo. Sin embargo, este investigador descubrió que el número de la seguridad social de Meryl había sido presentado durante la compra de una furgoneta Ford en Nederland, Texas, que parecía haber sido adquirida con la ayuda de la familia de Meryl allí. El investigador pudo sacar el registro del propietario y el número de identificación del vehículo, lo que condujo a una dirección en Daytona Beach, Florida. Tras facilitar esta información a las autoridades, los U.S. Marshals pudieron sacar el permiso de conducir del propietario de la furgoneta Ford, una misteriosa mujer llamada Mary Jean Ham. Cuando las autoridades echaron un vistazo a la foto utilizada para Mary Jean Ham, se sorprendieron al descubrir que se trataba nada menos que de Meryl, que se había puesto anteojos y una mala peluca para esta nueva identidad. Lamentablemente, la mujer ya no vivía en la dirección que figuraba en el permiso de conducir, pero esta revelación pareció confirmar las sospechas de todos. Meryl seguía viva y se movilizaba tranquilamente con identidades falsas. Los intentos posteriores
de localizarla resultaron infructuosos, y la furgoneta Ford se vendió a la cuñada de Merle en 1994. Cuando las autoridades encontraron la furgoneta, esta había sido limpiada completamente para borrar huellas dactilares y pruebas forenses. Para Francis, que había tenido que vivir durante 4 años sin saber que su hija seguía existiendo, esto confirmaba que la familia de Merle estaba metida en la treta y que tal vez estaba cooperando con la fugitiva para escapar de la justicia. Y lo que era más importante, tal vez estaban impidiendo los esfuerzos de las fuerzas del orden para reunir a Francis con Therese. Cuando se les preguntó por la extraña coincidencia con la furgoneta Ford, que casualmente se vendió a Merle con un nombre falso y que luego se les volvió a vender años más tarde, la familia de Merle dijo que se trataba de una inocente confusión y que el FBI y Francis tenían una cruzada contra ellos. Francis acabaría gastando decenas de miles de dólares para localizar a su hija desaparecida. Aunque su dinero nunca pudo producir el resultado previsto, reunirse con Therese, pudo encontrar un gran número de rastros dejados por Merle en su huida de la justicia durante varios años. Se descubrió que Merle había comprado el certificado de defunción de un niño en Salt Lake City, que tal vez había utilizado para crear una nueva identidad tras obtener un nuevo número de la Seguridad Social. También se supo que el número de la Seguridad Social de Merle había sido utilizado en la ciudad de Mesa, Arizona, en 1989, meses antes del secuestro, junto con el nombre de Pat Doherty. Estos hallazgos indicaron que era probable que se tratara de otra identidad creada por Merle, con mucha antelación, en preparación para el secuestro que llevaría a cabo. En los años posteriores a que la mujer robara a Therese de la guardería cerca de Honolulu, su número de la Seguridad Social fue utilizado en múltiples ocasiones por todo Texas, incluyendo una vez en Houston, cuando Merle estableció un apartado postal con su nombre real, y luego otra vez en noviembre de 1991 en Bridge City, Texas, cerca de donde vivían los parientes de Merle. Con el tiempo, Francis y su red de investigadores privados pudieron descubrir un vasto laberinto, al menos 10 identidades separadas, vinculadas a Merle, cada una con varios nombres e historias de fondo, utilizadas para crear perfiles y conseguir los documentos legales necesarios. Era evidente que Merle estaba convertida en un auténtico camaleón, que era capaz de mezclarse con cualquier entorno y esconderse a plena vista. La mujer habría sido vista a lo largo de los años en estados como Alabama, Florida, Luisiana, Colorado y Texas. Se cree que ha buscado empleo en hospitales, como trabajadora social o como guardabosques. Algunas de las identidades con las que se cree que ha vivido son Mary Walsh, Cara Van Der Heyden, Jacqueline Smith, Van Der Heyden, Pat Doherty, Mary Jean Ham, Cara Johnson y Cara Cochran. En una entrevista concedida 6 años después de la desaparición de Therese, Francis se mostró un tanto desesperanzado. Dijo que había muchos pueblos en los que podría esconderse, pues son lugares donde nadie hace preguntas. Indicó que cada vez que volaba a China continental, por ejemplo, miraba por la ventana y veía casas en medio de la nada. Su pensamiento inmediato era que su pequeña Therese podría estar en lugares así. Lamentó en ese momento que Therese cumpliría 12 años, que su infancia prácticamente había terminado y que él había sido un padre ausente porque su ex esposa lo decidió, sin pensar en lo mejor para la niña. Confesó que cada vez que pasaba por la habitación de su hija, luchaba con los recuerdos. Por eso mismo, mantuvo esa habitación cerrada durante 5 años, ya que le recordaba la ausencia de Therese, con sus ojos verdes, su sonrisa de querubín y sus coletas rubias. En el hogar también quedó su pequeña bicicleta morada con ruedas de entrenamiento. Señaló con dolor que cada pista que apareció se siguió demasiado tarde o se hicieron los procedimientos cuando ya un rastro estaba frío.
Dijo que la policía había trabajado mucho, pero que no era un caso de alta prioridad para ellos, ya que no era un capo de la droga o alguien que representara un peligro para la gente en la calle. Agregó que su caso era solo una interferencia de custodia, pero en realidad era mucho más, porque se trataba de su hija. Francis ayudó a fundar el Centro de Intercambio de Información del Estado de Hawái sobre niños desaparecidos tras el secuestro de su hija. En 1997, apareció en Misterios sin resolver con Robert Stack para ayudar a concientizar sobre la desaparición de su hija y dijo que ya se había perdido más de la mitad de su vida. Solo pudo suponer que ella seguía viva cuando se emitió el episodio. Parece que Francis Walsh nunca pudo recuperarse emocionalmente de la pérdida de Therese. Lamentablemente, en septiembre de 1998, falleció mientras dormía debido a un ataque al corazón. Janice, su esposa, declaró a los periodistas del Honolulu Advertiser que, a su parecer, la muerte fue consecuencia del estrés de perder a su hija. Lamentablemente, Janice también falleció. Tras su deceso, ocurrido en 2014, la historia del rapto de Therese fue desvaneciéndose de los titulares, quedando pocas personas que pudieran actuar como defensoras de la niña, quien sigue desaparecida después de más de 3 décadas. Las teorías y especulaciones acerca de este caso se mantienen. Se cree que Therese, si aún está viva, pudo haber adoptado otra identidad. Como era tan joven cuando desapareció, es probable que no recuerde mucho de su vida antes de su secuestro, si es que lo hace. También es posible que Merle, claramente trastornada, matara a Therese en un acto de celos y dejara sus restos en Hawái antes de emprender la huida. Esta teoría cobró fuerza después del 29 de junio de 2014. En ese entonces, se encontró en Honolulu un cadáver no identificado, dentro de un receptáculo metálico dentro de una caja. No se pudo determinar la raza ni los detalles distintivos del cuerpo, pero ciertos detalles parecían coincidir. La fallecida tenía entre 2 y 6 años y medía aproximadamente 1 metro de altura. Dado que los restos estaban completamente esqueletizados, se cree que se produjo un largo proceso de descomposición. Nunca se determinó que fuera Therese. Therese tendría ahora 38 años. No está claro si Merle sigue siendo considerada una fugitiva buscada, ya que el perfil de Therese, que aparece en la página web oficial del Centro Nacional de Niños Desaparecidos, no menciona a Merle por su nombre ni contiene una foto de ella. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre, agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. Hasta pronto.